Las tuyas para Muy Radio, Alejandro, pues el tema muy candente. Sí, además porque pienso que tenemos una visión muy parcial. Siempre lo que escuchamos en las noticias es la parte que sataniza el amparo, que es la parte penal donde muchos dicen que, bueno, que se intenta proteger a personas con ese recurso, pero realmente el amparo es comentaba mucho ahorita más grande. el abogado Hugo Alberto, te detienen, por ejemplo, estás detenido y cualquier persona te puede tramitar un amparo. No propiamente un abogado, puede ser a lo mejor tu esposa, tu amigo, un primo, donde se tramita un amparo. El competente para conocer un juicio de amparo de este tipo, que es indirecto, es un juez de distrito. Y los juzgados de distrito tienen incluso la obligación de suplir la queja en materia penal. Dicen que la suplencia es la máxima en la materia penal. Allí le hacen la demanda, puede uno presentarse incluso de manera personal y pedir el amparo ante el juzgado federal y allí redactarán el documento, en ese caso. Y puede ser una persona que ni siquiera sea abogado. La verdad es que los juzgados federales tienen una función muy importante y son muy eficientes, y especialmente los de materia penal son muy eficaces y muy rápidos en tramitar. ¿Y es caro un amparo? Depende también Dependerá de muchas cosas, dependerá de qué tipo de amparo, contra qué acto y quién sea quien lo promueva, porque sí hay diferencia también entre abogados, y también depende del tipo de abogado y de la capacidad que él tenga para manejar este tipo de asuntos. Entonces, el amparo es un recurso jurídico bajo el cual cualquier persona que vea vulnerados sus derechos puede recurrir. Así es. Y no solo los penales, quiero insistir en esto porque esa es la visión que se tiene. Se puede impugnar cualquier acto de cualquier autoridad. Al gobernado en común le afectan muchas cosas y luego ni siquiera sabe qué hacer. Todos tienen la idea de que puede promover un amparo, pero no saben bien cómo. Y por eso hay que consultar a un abogado. En términos naturales, él sabrá cuál es el amparo y ante cuál juzgado se puede promover. Yo tengo una pregunta, y lo digo de manera personal porque lo he estado viendo aquí en la ciudad de Tampico. La policía de tránsito está deteniendo a muchas personas que no traen las placas, que no han pagado la tenencia, y ellos no sé, a mi ver, son la policía de vialidad, están para la vialidad, pero sin embargo te están pidiendo documentos, te están pidiendo la tarjeta de circulación que esté vigente, están pidiendo que hayas pagado ¿cómo se dice? La tenencia, y si no tienes pagada, ellos te quieren multar. Ellos tienen esa facultad de poderte multar o detenerte. En principio, en términos del reglamento de tránsito de la Ciudad de México, que es donde yo vivo, no pueden detenerlo a uno para revisarle los documentos. Eso está prohibido como concepto normal y eso es lo que vienen haciendo, según me están diciendo. Ya de allí partimos de una infracción. Lo que ocurre es que es muy difícil que uno pueda quejarse en ese momento y ante quién. Claro. Desde luego que son, ¿no? Y no solo son autoridades, sino que son cuestiones que ocurren de facto y en un momento en el que uno no tiene a su alcance ante quién acudir y tendría uno que defenderse a posteriori, ¿verdad? Pero si se le imponen cualquier tipo de multas, como las multas de tránsito, estas son impugnables incluso en juicio de amparo y se pueden ganar. Lo que ocurre es que mucha gente no lo hace porque resulta en un trámite más largo, pero el que lo hace lo gana. Y no hay ninguna duda en que esto sea posible. O sea, un policía de tránsito no me puede pedir que yo haya pagado mi tenencia. No es su función en principio. No es su función. Sería a lo mejor la fiscal, ellos tienen ese derecho, ¿cómo se dice? Esa facultad. Esa facultad. Y es sabido que también quitan las placas y para obligarte a hacer el pago. Claro, bueno, estamos hablando nuevamente de actuaciones que son de facto, que exceden lo que significan las normas jurídicas que rigen cada situación, y las autoridades hacen esto en muchos casos, no solo en la materia de tránsito, en muchas actividades sucede que la autoridad hace algo y después hay que enderezarlo y a través de un juicio de amparo es el medio. Tú como ciudadano, ¿qué puedes hacer? ¿Te puedes amparar sobre esa situación si no tienes pagado la tenencia? Bueno, en principio también pasa una cosa, para poder exigir un derecho uno también tiene que cumplir con sus obligaciones. Y si uno lo que quiere es que no lo multen porque omitió pagar las contribuciones, tiene que cubrirlas, eso sí es natural, no puede uno dejar de pagar los impuestos, que esa es parte de la idea por la cual el fisco pretende eliminar el amparo, que dicen que no las cubrimos y que pretendemos no cubrirlas, pero esto no es cierto. Siempre en toda materia fiscal, para poder poner un amparo, tiene uno que cubrir lo que se conoce como el interés fiscal, o sea, pagar la contribución y luego impugna, y si uno gana le devolverán su dinero. Ese es o sea, realmente no exime la responsabilidad, sino lo que estamos hablando es como la forma. O sea, en la forma con la cual
se hace, digamos, esa reclamación. Porque yo pienso, lo que he podido entender del amparo es una figura importantísima, sobre todo cuando una persona siente que su proceso, o sea, que se está faltando al debido proceso. Porque yo lo que entiendo es que no se trata de evadir la responsabilidad. Si a mí me acusan de un delito de hurto y yo realmente hice ese hurto, pues obviamente tengo que pagar penalmente según lo que dicta la ley. Pero yo pienso que el problema viene es como contra que de pronto te quieran poner cosas que no están dentro de ese proceso. Por decir algo, puede sonar exagerado, lo hablábamos ahora. Me acusan del robo de un auto, pero después resulta que hay 10 autos que se robaron, que no lo hice yo, pero entonces me dice, y usted también se robó este segundo coche, este tercero, y ya te están juzgando por 10 autos cuando realmente fue uno, por ejemplo. Sí, desde luego existen garantías que se refieren al debido proceso, la garantía de audiencia y la garantía de legalidad tutelan estos conceptos, pero también hay garantías que se refieren al fondo de los problemas, garantías que tutelan el derecho de uno a ciertas cosas, como por ejemplo el derecho de petición. Yo tengo derecho a pedirle lo que quiera a cualquier autoridad siempre y cuando sea de manera respetuosa y por escrito. Y si lo hago así, tienen la obligación de contestarme, no de obsequiar mi petición, es decir, no tienen la obligación de darme lo que pido, pero sí de responderme. Si no me contestan, los obligo con un amparo. Quiero salir del ámbito penal porque siempre caemos en la misma idea y no es el único caso en el que procede el amparo penal, o el amparo, más bien, ese es un caso. Y ese es el concepto que genera luego una idea equívoca de lo que es el juicio de garantías. Pero pensemos en otras cosas. ¿Qué tal que llegara una autoridad y dijera que los vienen a clausurar porque ustedes están hablando en contra de las autoridades? Eso conculcaría nuestro derecho a la libertad de expresión de las ideas y sería motivo de un amparo que desde luego se ganaría. En la materia del periodismo esto es trascendente, se puede informar, tiene uno derecho a la información y si se impidiese ese ejercicio de ese derecho que tutela la Carta Magna, procedería a un juicio de amparo y desde luego que cualquier juez federal les concedería la... Yo tengo una pregunta rapidito antes de irnos al corte comercial. Le decimos, abogado, ¿lo ganarías? ¿Qué ganaría? O sea, tengo el amparo, ¿qué gano? ¿Dinero? ¿Gano que se vaya al bote este hombre? O sea, ¿qué gano? El amparo lo que tiene como efectos es volver las cosas al estado que tenían antes de la infracción. Si se clausurase una estación de radio o un periódico, cualquier medio de información, porque dicen que genera cualquier infracción a la ley y se obtiene el amparo, la consecuencia sería que se reabriera sus puertas y permitiera que se emitieran sus opiniones libremente sin ningún tipo de censura. Qué interesante, fíjate, muchas cosas que conocemos. Bueno, seguimos platicando. Vamos a hacer un corte comercial, abogado. El teléfono en cabina es el 212-4176. Sé que está en su casa descansando, sé que tiene muchas preguntas, pero márquenos. Las preguntas que tengan, con gusto los abogados nos las van a resolver. El teléfono para mensajes es el 236-6851.